Dice la palabra que en el versículo 6 que Abraham inmediatamente al recibir el sí, él estaba interesado en atender a estos hombres y estos hombres le dijeron, haz lo que has dicho. Inmediatamente Abraham corrió a su carpa donde estaba Sara, su esposa, y le dijo, rápido, saca 3 medidas de harina, amásala y prepara pan. Luego Abraham volvió a correr, esto era de corredera en corredera, corrió hacia el rebaño y tomó un cordero bueno y tierno y se lo dio a su siervo, quien se fue rápidamente. Todo esto era rápido porque había un interés de Abraham en atender a esos 3 hombres que le estaban visitando. No sé si ves por dónde va la enseñanza el día de hoy. El deseo de él de servir de servir a las personas que le rodean. Y dice la palabra que después, y además involucró a toda la familia, involucró a Sara, involucró al siervo. El versículo 8 dice, después tomó unas cuajadas de leche y el cordero que había preparado y los colocó delante de aquellos 3 hombres. Abraham se quedó como un mesero, como un buen mesero. Se quedó de pie al lado de ellos mientras comían debajo del árbol, listo para atenderlos, con la buena disposición de atenderlos. Muchas veces se nos olvida parte, lo que creo que está implícito en aquellos 2 mandamientos en los cuales Jesucristo resumió toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero también el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una forma que el día de hoy, solamente el día de hoy, queremos enseñar a la luz de la palabra es que una buena forma de manifestar amor hacia nuestro prójimo es tener la actitud que tuvo Abraham de atender a nuestro prójimo, de atender a nuestros hermanos. Es muy fácil quizás llegar a un restaurante y como sabes que estás pagando y estás, bueno, sí, estás en el lugar esperando que te atienda, esperando quizás que alguien te limpie la mesa, esperando que alguien te sirva los alimentos. Detrás de las paredes hay gente cocinando porque tú estás pagando por aquel servicio. Y es muy fácil, quizás, o es más sencillo para el cocinero, para el mesonero y para todas las personas que trabajan en aquel lugar servirte porque ellos están recibiendo un pago, es su trabajo, es el trabajo que ellos tienen. Pero Abraham nos enseña en este momento de la historia bíblica que no había ningún interés, no había un pago detrás, sino simplemente reconocer que detrás de estas 3 hombres, dice la palabra, que era Dios mismo quien les estaba visitando. Y reconoció la presencia de Dios y reconoció y tuvo el deseo en su corazón de atenderlo de forma rápida, de forma amable, con buena disposición. Qué lamentable es ver que dentro de nuestras congregaciones falta gente con esa actitud de servicio, con esa actitud de entregarse en amor hacia las demás personas. Estamos muchas veces acostumbrados a servir para los nuestros, quizás para nuestro hogar, nuestra familia, pero en este caso Abraham, al ver estos 3 hombres que venían, toda la cultura judía de hospitalidad la puso en práctica, lavarles los pies, traerles alimento, darles agua y de forma rápida, con buena intención. Y creo que estamos en unos tiempos donde el amor hacia el prójimo en este sentido de hospitalidad, de buena atención, no puede perderse de vista. Es algo que el cristiano debe practicar continuamente, que cuando las personas se refieran a ti, se refieran a mí, se refieran como personas que atienden bien a sus visitantes, que atienden bien a sus hermanos en Cristo. Dice la palabra que entonces ellos, estos 3 hombres, le dijeron a Abraham lo siguiente: ¿dónde está tu esposa Sara? Y él le respondió: está en la carpa. Uno de ellos, de los 3 hombres, yo creo, esto es un paréntesis muy grande, yo creo que aquí hay algo muy sobrenatural en relación a la doctrina de la iglesia, en relación a esos 3 hombres. Uno de ellos dijo: te aseguro que regresaré el próximo año por este mismo tiempo y tu esposa Sara tendrá un hijo. Para que te animes, para que te motives, hay promesas y bendiciones de Dios cuando servimos a otros. Hay promesas y bendiciones de Dios cuando servimos a otros. Fíjense que Abraham no estaba quizás haciéndolo por recibir un beneficio, estaba haciéndolo por servir. Y creo que hay gente que no ha entendido que cuando servimos a nuestro prójimo, el servicio abarca muchas cosas. Para nosotros servir en la iglesia es predicar, evangelizar, es cantar, es trabajar con los niños, es cumplir con ese tipo de servicio. Pero en este momento
hay bendición y promesas de Dios cuando nosotros servimos a otras personas. Literalmente, cuando les ponemos alimento, cuando les ofrecemos agua, cuando estamos dispuestos a lavarles sus pies. Dice la palabra que luego de aquella atención espectacular, Abraham no recibió una propina, que es la que reciben los meseros cuando dan una buena atención. No recibió un buen salario, un aumento, no le pusieron como empleado del mes de aquel restaurante. Dice la palabra que Dios le aseguró, el Señor le aseguró que el próximo año su esposa Sara iba a tener un hijo, que era parte de la promesa que ya Dios le había dado a Abraham. Pero qué importante que cada uno de nosotros debemos entender y comprender que el Señor bendice a los que sirven, y en este caso a los que sirven a otras personas, a los que sirven. Y ahora, aquí en este lugar, por ejemplo, hay más de 3 personas a las que tú puedes servir. Allá en tu comunidad hay más de 3 personas a las que tú puedes brindarle una atención de calidad, un servicio 5 estrellas. Y estoy convencido que de la misma manera como Dios de alguna manera derramó esta bendición, esta profecía, el próximo año tu esposa va a tener un hijo. Recordemos que Sara era anciana, Abraham era anciano, no tenían hijos, Dios le había dado una promesa a Abraham que se iba a cumplir, y estoy muy convencido, iglesia, que muchas promesas pueden llegar a nuestras vidas cuando somos serviciales con nuestro prójimo. Hebreos 13:1 lo dice de esta manera: ustedes son hermanos en Cristo. Hebreos 13:1. Así que sigan tratándose unos a otros con amor. Den hospedaje a los que lo necesitan. Voy a repetir esto: den hospedaje a los que le necesitan. Pues recuerden que algunos que así lo hicieron, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Dice la palabra, voy a leerlo nuevamente: den hospedaje. Hospedaje era darle un lugar donde dormir, donde descansar a los que lo necesiten. Pues recuerden que personas, dice la palabra de Dios, personas que fueron hospitalarios, hospedaron a personas que lo necesitaban sin saberlo. ¿Por qué sin saberlo? Porque es la buena disposición que tenía Abraham. Muchas veces nosotros, si sabemos que es un familiar que viene de lejos, le prestamos nuestro espacio para que descanse, pase una temporada con nosotros. Pero estas personas, en la palabra de Dios, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y creo yo que esta atención que la palabra el día de hoy nos manda a ofrecer unos a otros, lo dice Hebreos 13:1, es una forma de amor hacia el prójimo. Sigan tratándose unos a otros con amor. Hebreos 13, versículo 1. Y hay varias cosas en esta historia bíblica de Abraham, Génesis 18, que debemos extraer. Una forma de tratar y de atender con amor al prójimo, al amigo, al hermano, incluso si no lo conoce. En este caso fue ofrecerle alimento y bebida. Estos 3 hombres venían, él los vio y él les ofreció agua, les ofreció un cordero, les hizo una cuajada, hizo todo un banquete para ofrecérselo a estas personas. Claramente puede pasar, y debo decirlo, que quizás en tu corazón está la buena disposición de ofrecer alimento y bebida, pero quizás no tienes los recursos. Pero que no sea esto una limitante para ofrecer una buena atención. Creo que lo más hermoso que hizo Abraham en aquella historia es el ánimo con el que la palabra narra que él quería servir rápidamente, con buen entusiasmo. Y fue y le dijo a la esposa: hazme esto rápido. Y le dijo al siervo: aquí está el cordero, hazlo rápido. Y se quedó de pie, atento, esperando que esta persona. Es la buena atención que el pueblo de Dios y cada individuo, cada cristiano, y yo creo que si como sociedad, no solamente como iglesia, así como sociedad, brindáramos esta buena, nos brindáramos mutuamente, como dice la palabra, sigan tratándose con amor unos con otros. Si mutuamente nos brindáramos esta atención, yo creo que Dios, como en los tiempos de Abraham, derramaría bendiciones sobre nuestras vidas. Algún tipo de promesa y bendición. Eso es lo primero, ofrecer alimento y bebida, pero también era muy importante en aquellos tiempos cuando el mensaje de Cristo estaba siendo predicado. Recuerda que cuando
Jesucristo ascendió al cielo, le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y esto significaba que personas, siervos de Dios, discípulos del Señor, apóstoles, tenían que viajar a lugares muy remotos donde no tenían familia, donde quizás no habían personas conocidas que les hospedaran. Y la palabra de Dios enseña la importancia en aquellos tiempos bíblicos, la importancia del hospedaje. Muchas personas hospedaron ángeles y yo sé que muchas personas hospedaron apóstoles, siervos de Dios, misioneros, personas que eran parte del ministerio evangelístico de la época. Y era importante, además para la cultura judía, pero también para la expansión del reino de Dios, que la iglesia sea hospitalaria. Que viajara un apóstol, el apóstol Pablo, que fue un gran misionero y viajaba de ciudad en ciudad, él tenía donde pasar la noche. Porque había gente que había entendido que una forma de manifestar amor era hospedar a los que lo necesitaban. Y el hospedaje no necesariamente tiene que ser 5 estrellas. Hay una historia de hospedaje muy espectacular que hemos compartido aquí en la iglesia varias veces. Es aquella mujer que le hizo como una especie de apartamento tipo estudio a Eliseo. ¿He escuchado esa historia? Dice la palabra que ella tenía cierta posición económica y el profeta de Dios pasaba por aquella ciudad, por aquel lugar en ciertas temporadas, y dice la palabra que ella le construyó un espacio para que cuando el profeta de Dios fuera a su ciudad, no se quedara en otro lugar, sino que ella quería que se quedara en su casa. Y para confirmar lo que te dije hace poco, de que hay promesas y bendiciones de Dios, ¿sabes cuál fue la bendición de aquella mujer? También un hijo que estaba anhelando. Y no fue que ella hospedó al profeta de Dios para recibir un beneficio. Que es como la palabra del Señor nos enseña. Jesucristo decía, no hagan el bien con las personas que saben que le pueden hacer el bien a ustedes. No amen a los que saben que le pueden amar a ustedes. No le des un vaso de agua a quien sabes que te lo puede devolver más adelante. El amor y la buena atención y el hospedaje y todo este deseo de servicio debemos aplicarlo muy importantemente sin esperar nada a cambio. No vamos a dar un plato de comida esperando que el día de mañana esa persona me lo devuelva. No vamos a brindar hospedaje esperando de que algo reciba yo de aquello. En el caso de Abraham y en el caso de aquella mujer llamada la Tsunamita en la palabra de Dios, por su gentilicio, hospedaron con buena disposición y recibieron bendición. Den hospedaje a los que lo necesitan, dice la palabra. Recuerden que algunos que así lo hicieron sin darse cuenta hospedaron ángeles. Y primera de Pedro 4:8 dice así: y sobre todo nuevamente ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Reciban a todos en su casa sin quejarse. Primera de Pedro 4:9. Voy a leerlo nuevamente. Reciban a todos en su casa sin quejarse. Voy a leerlo nuevamente. Reciban a todos en su casa sin quejarse. No, yo no digo amén. Alguien no está entendiendo el versículo. Reciban a todos en su casa sin quejarse. La buena disposición que debemos tener de ser hospitalario, de recibir una visita, y no necesariamente una visita de mis amigos, de mis hermanos en Cristo, sino atender con buena disposición. Cada uno, dice la palabra del Señor, de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Cada uno, reciban a todos en su casa sin quejarse. Cada uno de ustedes recibió algo, un don espiritual que debe ser utilizado para servir a otras personas. Entonces creo que sí podemos, como iglesia, ser o impulsar esta idea de buena atención, de amor, de buen servicio, sin quejarnos, con buena disposición. No veo a Abraham quejándose porque tenía que correr y porque le llegó visita inesperada. Porque no le avisaron a aquellos 3 hombres que le iban a visitar. No veo a Abraham poniendo malas caras, dando mal testimonio de lo que es el amor al prójimo. Veo a Abraham corriendo, preocupado, muy dispuesto a atender personalmente. Abraham era una persona que tenía siervos. Y dice la palabra que él mismo le sirvió a estas personas y se paró de pie a esperar que ellos comieran, como un mesonero, como una persona que tenía el deseo de servir. Y puede pasar, no sé, yo creo que en esta iglesia no pasa, pero pasa que hay hermanos en Cristo que son algo ácidos, no han entendido esto. Hermanos en Cristo que a veces brindan
muy mal educada atención cuando reciben alguna visita. Hermanos en Cristo, que no necesariamente tienes que ofrecer un banquete, pero puedes ofrecer un vaso de agua, puedes ofrecer una sonrisa, puedes ofrecer un abrazo, un Dios te bendiga, un bienvenido. Creo que sí podemos dar de ese don que hemos recibido, utilizarlo para servir a los demás. Primera de Pedro 4:10. Con esto digo, les informo esto, para que cuando reciba al pastor en sus casas o algún hermano en Cristo, usted se acuerde del mensaje del día de hoy. Pero también cuando usted reciba a un vecino, a una persona que quizás no, para usted quizás no merece su respeto, porque es fácil quizás atender bien a una persona a la cual creemos que merece nuestro respeto y nuestra reverencia. Pero cada uno de nosotros tenemos un don espiritual y toda iglesia lo que hemos recibido es para servir a los demás. Así como servimos a Dios, el servicio no es nada más servir a Dios. El servicio es utilizar nuestros dones para bendecir, para amar a otros. Entonces esto debe hacerse con amor y con buena disposición. Con amor y con buena disposición. No de mala gana, no poniendo malas caras. Muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Muchos dentro de la iglesia recibieron bendiciones sobrenaturales, bendiciones, promesas de Dios, solamente por servir. Y al final de este mensaje vamos a leer, yo creo que la más grande promesa que hay en servir y en atender a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, al que lo necesite. La palabra manda a hacerlo también con quien lo necesite. Hospeden a los que lo necesiten. Quizás hay personas en nuestro entorno que solamente están necesitando o están esperando de parte de ti, de parte de mí, una buena atención para que su ánimo cambie, para que se sienta amado, para que se sienta gozoso. Quizás hay alguna persona, sabes que cuando hablamos de servicio, indudablemente yo pienso, o cuando meditaba en este mensaje, yo pienso en los empleados públicos, las personas que están para servir. Claramente ellos lo hacen por un salario, algunos lo hacen por vocación, pero nos hemos encontrado, yo creo que muchos de nosotros, con personas que nos atienden muy mal, nos brindan un servicio muy terrible. Hemos estado en lugares, y qué desagradable es estar de este lado de la historia. Quizás en algún momento, no sé si te ha pasado que has ido a comprar algo a algún lugar y estás pagando por aquel servicio, por aquella atención. Y la atención es lo más pésima posible. También pasa, y he visto personas que han dicho que han estado en lugares, en lugares de salud, en clínicas, en hospitales, y están en una condición quizás de salud muy, muy terrible, muy difícil, pero quizás hay una enfermera que te atiende con aquel amor, con aquella buena disposición, y te sientes gozoso. Estás enfermo igual, ¿no? No te está sanando la enfermedad, pero la buena atención, creo que como sociedad y como persona consciente, entendemos que es beneficioso, nos bendice. Si vas a una clínica, a un lugar, yo espero en el nombre del Señor que te atiendan como tú atiendes en tu casa. Que te atiendan con amor, con una sonrisa, que no te atiendan de mala gana, porque también hemos visto personas servir a los demás con mala disposición. Por eso la palabra dice, háganlo sin quejarse. No es nada más servir, no es nada más, no es hacerlo con la buena actitud, con amor, dice la palabra, y sin quejarnos. También hacerlo de forma pronta, de forma rápida. Dice la palabra que Abraham rápidamente hizo lo que iba a hacer. No, bueno, que se espere. Y usted esperando allí que le pregunten qué es lo que quiere. Y usted le dice qué es lo que quiere y se lo traen y se lo tiran, casi que se lo tiran en la cara, el producto que usted está comprando. Qué feo es eso, pero qué horrible y qué terrible es que dentro de la iglesia de Dios haya gente que no haya entendido aún este principio bíblico. Debemos aprenderlo. Si no lo hemos aprendido, si estás en un trabajo donde estás allí para servir a otro, debes hacerlo con amor, sin quejarte, con buena disposición y rápido. Si trabajas en una empresa, en una tienda, en lo que sea, si tu trabajo involucra servicio a otro, yo creo que la atención que debes brindar debe ser como la de Abraham. No importa quién sea el que venga, debes atenderlo con amor. Eso creo que da mucho testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Esto refleja mucho el amor de Dios que has recibido y como hemos recibido de gracia damos.
Y el claro ejemplo de servicio siempre es nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas historias, en una Él le lavó los pies a sus discípulos, pero la más importante es que Jesucristo enseñaba y decía, ¿quién es el más importante en un banquete? ¿Quién es el más importante? Las personas de renombre que están esperando ser servidos. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, el más importante es el que está sirviendo a las personas. Dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra sociedad, hace falta gente que sirva con amor. Eso aporta valor espiritual, pero también aporta valor a nuestra sociedad. Creo que muchas personas en nuestros hospitales pueden ser bendecidas. Muchos niños en nuestras instituciones educativas pueden ser bendecidos cuando la persona que está para servirles lo hace con amor, con buena disposición y sin quejarse. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, en adelante, Mateo 25, versículo 31. Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Yo voy a leerlo otra vez, hermano. Esto está potente. Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Hay que decir gloria a Dios a él. Entonces todas las naciones se reunirán delante de la presencia del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa a sus ovejas de las cabras. Él pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras las pondrá a su izquierda. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan, ustedes han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, Mateo 25, 35, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me hospedaron. No tenía ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Eso lo dice el Hijo del Hombre. Estuve enfermo, tuve sed, tuve hambre y ustedes me atendieron, me vistieron, lo que hizo Abraham, lo que el día de hoy te estamos enseñando a la luz de la palabra. Y dicen las personas, visualiza este momento profético en el que el Hijo del Hombre está diciéndole esto a sus ovejas. Ustedes me dieron alimento, ustedes me dieron vestido, ustedes me visitaron en la cárcel cuando estuve enfermo. Y las personas que están allí escuchando esta palabra, los que hacen la voluntad de Dios le preguntan al Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo no entendían? Creo que nosotros, y eso muestra de que la iglesia de Cristo no ha entendido aún la importancia de servir a los demás. Está diciendo en aquel tiempo, cuando ya el Hijo del Hombre esté sentado en su trono, separa a las ovejas y les esté dando esta bendición. Ellos no entienden cuándo te di agua a ti, Señor. Cuándo te di alimento. Cuándo te dimos de comer. Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber, Mateo 25, 37. ¿Cuándo? No entendían cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos. ¿Cuándo te hospedamos, Señor? Porque creo que si Jesucristo mismo se personificara en alguno de nuestros hogares a pedirnos hospedaje y tú supieras, yo creo que estuviéramos quizás dispuestos. Pero estas personas no sabían que habían hospedado al Hijo del Hombre. No sabían que le habían dado alimento al Hijo del Hombre, a Jesús. No sabían que le habían dado atención, que lo habían visitado. Y era la pregunta que hacían. ¿Cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces, quiero que te pongas de pie, entonces el rey le responderá, nuestro rey Jesucristo, les digo la verdad, iglesia, la verdad del día de hoy. Cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, Jesús dice, también lo hicieron por mí.
Literalmente, cada vez que le das un vaso de agua a tu prójimo, cada vez que le das alimento al que lo necesita, cada vez que hospedas al que lo necesita, cada vez que visitas en la cárcel, cada vez que visitas a un enfermo, que es lo que dice la palabra del Señor, Jesús mismo, y es la gran promesa que hay detrás del servicio y del mensaje del día. La promesa para Abraham fue un hijo, qué bendición. La promesa para la tsunamita fue un hijo, qué gran bendición. Quizás la promesa para alguien que sirva es bendición económica, quizás. La Biblia dice que lo que tú siembras, vas a cosechar de. Entonces la Biblia dice que el que siembra poquitos, recoge poquito, pero el que siembra generosamente, entonces tú dices, voy a brindar un gran banquete para que entonces Dios me bendiga con grandes banquetes. Y es posible que eso pase, que haya bendición de este tipo, pero la gran promesa de servir al prójimo, de visitar a los enfermos, no necesariamente tiene que ser un conocido o un hermano en Cristo. Si sabes que hay una persona en tu comunidad quebrantada de salud, Jesús te está diciendo, si la visitas, me estás visitando a mí. Eso es lo que dice el Señor. Está diciendo, ¿cuándo supimos que estabas enfermo? Y el Señor les dijo, cada vez que hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. ¿Y sabes cuál es la gran bendición detrás de todo eso que el Señor le está diciendo? Es que la palabra dice que Jesús en aquel tiempo los llamará ovejas y les dirá, pónganse a mi derecha, ustedes hacen la voluntad de Dios. Mateo 25:37. Esto es voluntad de Dios, que nosotros como personas aprendamos a servir. Aprendamos a servir, y hablo de servicio en este contexto, de servir a las demás personas. Habla de personas que estuvieron presas, que fueron visitadas. De enfermos, habla de personas que no tenían que vestir y fueron vestidos. Habla de personas que no tenían que comer y fueron alimentadas. Yo creo que también podemos pensar que habla de personas que necesitaban un abrazo y lo recibieron. Que necesitaban un tiempo de conversación. Personas que necesitaban, como lo hizo Abraham, ser atendidas. Yo creo que el día de hoy la gran promesa es que vamos a tener la recompensa de nuestro Señor Jesucristo y la certeza, iglesia, de que cada vez que tú sirves a otros, lo estás haciendo por Jesús. No lo estás haciendo por la persona. Quizás puede pasar que esa persona ni te dé las gracias. ¿Pasa o no pasa? Quizás tú sirves con buena disposición y lo haces con amor y ni las gracias quizás te dan, pero tu recompensa no es una gratitud, tu recompensa la tenemos en Cristo Jesús. Así que quiero el día de hoy orar para que como iglesia aprendamos a servir a los demás en todo, que sea el Espíritu Santo en cada uno de nosotros poniendo el deseo de hacer algo. Y no una sola vez, continuamente estar dispuestos al servicio, a la buena atención. Necesitamos mesoneros dentro de nuestras sociedades, enfermeros, educadores, necesitamos colectores, choferes, necesitamos que el de la tienda, el de la bodeguita que nos atiende, pueda conocer y entender que cuando servimos con amor a otros, cuando lo hacemos con buena disposición, lo hacemos con un buen ánimo, el Señor derrama bendición sobre nuestras vidas. Bendito Dios, toma la mano a tu hermano, te adoramos, Señor. Gracias, Rey, porque eres fiel. Gracias, Rey, porque eres bueno, porque hasta el día de hoy nos has ayudado, nos has acompañado, mi Padre. Oh Dios, quiero pedir perdón porque muchas veces no hemos reflejado tu amor, Padre. Quiero pedir perdón porque muchas veces hemos sido egoístas, no hemos estado dispuestos a servir a otros, Padre. Estoy tan seguro que te hemos fallado tanto en este aspecto, que muchas veces, oh Dios, no hemos manifestado esa bondad y esa gracia que hemos recibido a quien lo ha necesitado. Padre, pido perdón si en nuestro corazón ha habido egoísmo, ha habido mezquindad, ha habido, Dios, toda esta terquedad y este mal ánimo al servicio. Quiero pedirte, oh Dios, perdón si de alguna manera no he amado a mi prójimo, Señor. Quiero pedirte que cada día, como iglesia, como individuos, como hijos tuyos, desde el más pequeño hasta el más anciano, pongas en nosotros la buena disposición
de atender y de amar y de reflejar tu amor al mundo, Señor, a quien lo necesite. Padre, pido por los quebrantados de salud, levanta gente, oh Dios, dentro de tu pueblo, dispuestos a visitar, a consolar, a animar, a bendecir. Oh Padre, levanta ministerios, oh Dios, dentro de nuestras congregaciones, que estén dispuestas a abrazar, oh Dios, que estén dispuestas a dar un vaso de agua, que estén dispuestas a atender al prójimo y no únicamente a nuestros hermanos en Cristo, a quien más lo necesite. Rodéanos de personas, oh Dios, que necesiten nuestra atención y que podamos nosotros, por esos ojos espirituales que nos has dado, oh Dios, podamos ver la necesidad y podamos estar dispuestos, como lo estuvo Abraham, como lo estuvo la tsunamita, de servir, oh Dios, no únicamente a tus siervos, no únicamente a nuestros hermanos en Cristo, sino a todo aquel que lo necesite, Padre. Pido, Dios, que todo egoísmo de nuestro corazón sea quitado, sea limpiado, Padre, y que seas poniendo en nosotros un corazón dispuesto, un corazón que ame, un corazón que sirva al prójimo, Señor. Y entendemos a la luz de tu palabra, oh Dios, que también recibiremos bendición de parte tuya, Padre. Qué hermoso, Padre, es poder hacer algo por nuestro prójimo y que tú nos das la promesa y la certeza y la bendición de que lo que hacemos por nuestro prójimo lo estamos haciendo por Cristo. Qué bendición tan grande, Señor. Te adoramos, mi Rey. Te bendecimos. Desde el más pequeño, levanta servidores. Desde el más adulto, levántales como servidores de Cristo, Señor. Sea cual sea nuestra posición, nuestro estatus económico, sea cual sea nuestro estatus de salud, Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos a servir a otro con amor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga.